Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para embarcarse en una historia que, créanme, les va a atrapar desde el primer minuto. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan y Özge, romance inesperado en Caribe complicado. Sí han oído bien. Una historia que promete pasión, giros del destino y por supuesto, ese toque caribeño que tanto nos gusta. Si son amantes de las historias que te sacan una sonrisa, te hacen suspirar y te mantienen al borde del asiento, este es su vídeo. Y ya que estamos empezando, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Prometo que valdrá la pena. Imaginen esto, la arena blanca y fina, las aguas cristalinas de un turquesa que desafía la imaginación, el sol besando la piel y el ritmo contagioso de la música caribeña flotando en el aire. Un escenario perfecto, ¿verdad? Pues bien, en medio de este paraíso tropical, nuestras vidas, o más bien las vidas de nuestros protagonistas, Serkan y Özge, estaban a punto de dar un giro monumental. Serkan, un arquitecto exitoso y metódico, viaja al Caribe en busca de inspiración para un nuevo proyecto hotelero. Él es el tipo de persona que prefiere la planificación meticulosa, los diagramas y los planes de contingencia. Para él, el amor es un proyecto más que requiere análisis, evaluación de riesgos y, sobre todo, control. No cree mucho en el destino o en las casualidades. Y Özge. Ella es todo lo contrario. Una artista bohemia de espíritu libre con el corazón en la mano y un alma que danza al son de las olas. Trabaja en una pequeña galería de arte en la isla, buscando capturar la esencia vibrante y efímera del Caribe en sus lienzos. Su vida es una explosión de color y espontaneidad, y para ella, el amor es un torbellino de emociones, una pincelada audaz en el lienzo de la vida. Sus caminos, tan dispares, se cruzan de la manera más inesperada durante un vibrante festival local. Serkan, intentando mantener su compostura y su itinerario, se ve arrastrado por la multitud, mientras Özge, absorta en capturar la alegría del momento con su cámara, tropieza y casi cae. Sus miradas se encuentran en medio del caos festivo, y en ese instante algo cambia. Una chispa, una conexión instantánea que ninguno de los dos esperaba. Serkan, acostumbrado a la formalidad y a las conversaciones estructuradas, se queda sin palabras ante la espontaneidad y la risa contagiosa de Özge. Y Özge, acostumbrada a los artistas soñadores y a menudo poco prácticos, se siente intrigada por la seriedad y la aparente frialdad de Serkan, que esconde, como veremos, una sensibilidad oculta. El primer encuentro es un choque de mundos, un preludio de lo que está por venir. Él la ve como un desorden encantador pero peligroso para su ordenado universo, y ella lo percibe como un misterio intrigante que anhela desentrañar. A pesar de sus diferencias abismales, o quizás precisamente por ellas, una atracción innegable comienza a florecer. Serkan, a pesar de sus intentos iniciales por mantener la distancia y enfocarse en su trabajo, se encuentra inexplicablemente atraído por la energía vital de Özge, por su pasión desenfrenada y su forma de ver el mundo con ojos de asombro. Ella, por su parte, empieza a ver más allá de la fachada controladora de Serkan, descubriendo un hombre con un profundo sentido de la lealtad y una vulnerabilidad que él guarda celosamente. Comienzan a pasar tiempo juntos, de forma casi accidental al principio. Él la acompaña a sus paseos por la playa al amanecer, fascinado por la forma en que ella ve la luz y el color en cada detalle. Ella lo arrastra a mercados locales, a conciertos improvisados, mostrándole un lado del Caribe que él jamás habría descubierto por sí solo. Él intenta imponerle su orden, sugerirle horarios y lugares para pintar, y ella, con una sonrisa traviesa, lo descoloca por completo, llevándolo a aventuras espontáneas que lo sacan de su zona de confort. Sin embargo, este romance, nacido bajo el sol caribeño, no está exento de complicaciones. El proyecto de Serkan, que implica la construcción de un moderno resort, choca directamente con la visión de Özge y de muchos habitantes locales, quienes temen la destrucción del ecosistema y la pérdida de la autenticidad de la isla. Ella se convierte en una defensora apasionada de su hogar, y él, atrapado entre sus responsabilidades profesionales y sus crecientes sentimientos por Özge, se ve obligado a enfrentar un dilema moral y emocional. ¿Podrá el amor que nace entre ellos superar estas barreras? ¿Será capaz Serkan de encontrar un equilibrio entre el progreso y la preservación? ¿Y Özge podrá confiar en un hombre cuyo trabajo amenaza el paraíso que ella tanto ama? Las tensiones aumentan, las discusiones se vuelven más frecuentes, y ambos sienten la presión de las circunstancias.
Las llamadas de su vida anterior. Los compromisos laborales, los amigos y familiares que no comprenden esta nueva conexión, todo empieza a pesar sobre sus hombros. Hay escenas clave que realmente capturan la esencia de su relación y los conflictos a los que se enfrentan. Imaginen una escena en la que Serkan intenta impresionar a Özge con una cena romántica en un restaurante elegante con manteles blancos y velas. Ella, en lugar de deleitarse con la opulencia, se distrae mirando a los músicos locales tocar ritmos tradicionales en un rincón. Serkan, frustrado, intenta dirigir su atención, pero ella solo sonríe y le pide que se una a ella para bailar. Es un momento que ilustra perfectamente cómo sus mundos chocan y cómo, a pesar de todo, Serkan empieza a ceder ante el encanto de Özge. Por otro lado, hay momentos de profunda conexión, como una noche estrellada en la playa, donde Özge le habla a Serkan sobre la inspiración que encuentra en la naturaleza, sobre la importancia de protegerla. Él la escucha y por primera vez realmente la entiende. Las palabras de ella resuenan en él y empieza a cuestionar la viabilidad y la ética de su proyecto tal como está planteado. Los conflictos externos también juegan un papel importante. Los inversores de Serkan son implacables, presionándolo para que cumpla con los plazos y el presupuesto, sin importar el impacto ambiental. Los activistas locales liderados por Özge organizan protestas pacíficas pero firmes. Serkan se encuentra en el centro de un huracán, con la empresa y su reputación en juego. Özge, por su parte, lucha por mantener la esperanza y la unidad entre los habitantes de la isla. Ambos se sienten solos y abrumados, y es en estos momentos de mayor adversidad cuando su amor se pone a prueba de verdad. Se apoyan mutuamente en privado, encontrando consuelo en los brazos del otro, pero públicamente sus posturas parecen irreconciliables. Las dudas comienzan a asomarse. ¿Es este amor lo suficientemente fuerte como para superar las presiones del mundo real? ¿Son sus valores fundamentales realmente compatibles? Y entonces llega el punto de inflexión. Un evento inesperado, quizás un desastre natural que afecta a la isla, o un descubrimiento que revela la verdadera intención de los inversionistas, obliga a Serkan a tomar una decisión drástica. Quizás se da cuenta de que el proyecto que él mismo diseñó, en su afán por complacer a los inversores, podría causar un daño irreparable. O tal vez, al ver el dolor y la devastación que una decisión equivocada puede acarrear, comprende la magnitud de lo que está en juego para Özge y su comunidad. Él tiene que elegir entre su carrera y sus principios, entre el éxito material y la integridad. Y en ese momento de crisis, la presencia de Özge, su amor incondicional pero también su firmeza en sus convicciones, se convierte en su brújula. En la resolución de esta compleja situación, Serkan decide tomar un camino diferente. Quizás utiliza su experiencia y sus contactos para proponer un plan alternativo, un proyecto más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que integre la cultura local y beneficie a la comunidad. Es un riesgo enorme, una apuesta personal, pero lo hace por Özge, por lo que ha aprendido de ella y por el amor que siente. Özge, al ver la valentía y el cambio de Serkan, se da cuenta de que el amor verdadero puede transformar, puede inspirar a hacer lo correcto. La reconciliación es emotiva, llena de abrazos y promesas. Ya no son los mismos que al principio. Él ha aprendido a amar la espontaneidad y la pasión, y ella ha aprendido que la fuerza también reside en la determinación y en la búsqueda de soluciones. El final de su historia no es necesariamente un cuento de hadas perfecto, sino uno realista y esperanzador. Quizás no se casan de inmediato, pero deciden construir un futuro juntos, un futuro que honre sus valores y sus sueños. Serkan puede decidir establecer su propia firma de arquitectura, enfocada en proyectos sostenibles, o puede quedarse en el Caribe, trabajando codo con Özge y la comunidad para reconstruir y mejorar la isla. Özge, por su parte, encuentra en Serkan un compañero que la apoya en su arte y en su activismo, alguien que la entiende y la valora. Su romance, inicialmente un romance inesperado en Caribe complicado, se ha convertido en una historia de amor que ha superado obstáculos, ha enseñado lecciones valiosas y ha florecido en medio de la belleza y los desafíos de un lugar tan especial. La última imagen podría ser ellos, juntos, observando el atardecer caribeño, con una sonrisa de complicidad y un futuro lleno de promesas. Y así llegamos al final de nuestro viaje con Serkan y Özge. Hemos visto cómo dos personas, aparentemente opuestas, se encontraron y se enamoraron en el exótico y a la vez complicado escenario del Caribe. Exploramos cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo puede desafiar nuestras expectativas y cómo puede inspirarnos a crecer y a luchar por lo que creemos. Vimos cómo las dice
Rencillas pueden ser un punto de atracción, pero también un desafío a superar, y como con voluntad y comprensión, se puede encontrar un terreno común. En resumen, su historia es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es una fuerza transformadora que puede embellecer incluso los entornos más complicados. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruto contándola. Agradezco enormemente que hayan pasado este tiempo conmigo, explorando las complejidades y la belleza del romance de Serkan y Özge. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Qué parte de su historia les conmovió más? ¿Creen que el amor puede realmente superar cualquier barrera? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si esta historia les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que amen las buenas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho.